pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Amén. El tema de hoy se llama discípulos íntimos. Y yo quiero cerrar el día de hoy la enseñanza que he estado dando lo referente a lo que es servir, cómo debemos de servir al Señor. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser discípulos del Señor y a formar discípulos. Pero nosotros debemos de entender que aunque Jesús tuvo 12, uno lo paró entregando, pero de todos esos que él tenía, habían 3 que eran íntimos del Señor. Y hacia ese punto yo necesito que caigamos el día de hoy con el tema de servicio, que no procure ser de los 12, procura ser de los 3 que eran íntimos del Señor. Pero antes de entrar referente a todo eso, tú ves acá arreglado, porque si algo nosotros necesitamos como discípulos del Señor es saber refrescarse, es saber descansar, es saber que no todo es servicio, sino también es intimidad. Y eso es parte del saber que de los íntimos sabían estar con el Señor y sabía que en algún momento, aunque no estuvieran sirviendo literalmente dentro de unas 4 paredes o haciendo milagros, pasaban el mejor tiempo con el Señor refrescándose y agarrando fuerzas, agarrando valor. La intimidad es aquello donde te vuelve a refrescar y te vuelve a dar fuerzas, refresca tu alma, refresca tu espíritu, refresca tu mente para volver a servir con fuerzas otra vez. De hecho, el Señor se apartó durante mucho tiempo, o en las noches dice que Él se apartaba a refrescarse. Necesitaba tener intimidad con el Padre para agarrar fuerzas otra vez. David fue un hombre que necesitaba ser lleno y lleno y lleno, y en algún momento él plasma en los Salmos y dice que el Señor lo ha de llevar a lugares de delicados pastos, donde lo va a hacer descansar. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos el concepto de que tenemos que descansar, lo primero que tú te imaginas es Champerico, Decameron. Aunque vayas a descansar, vas a venir con un roncherío, porque no supiste descansar bien en el Señor. No digo que vacacionar sea malo, pero cuando yo he tenido vacaciones y he podido salir y pasear con mi familia, al primero que llevo es al Señor. Cuando entro a una habitación, lo primero que le digo: Señor, gracias porque tú estás conmigo. La pastora no me dejará mentir que la mayoría de vacaciones que hemos tenido, he tenido siempre la oportunidad de ir a predicar a esos lugares. Entonces uno está descansando, pero sigue sirviendo. Y la palabra dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso ves acá que tú tienes que aprender. Es el tiempo de servir, pero es el tiempo en que también tú necesitas saber descansar en el Señor. Amén. Y cuando te hablo de descansar en el Señor, no te vayas a morir. Te hablo de que Él llene tus fuerzas otra vez. Y eso se llena a solas. Cuando nosotros hablamos de la intimidad, yo te hablaba de que Jesús tuvo
3 discípulos a los cuales siempre llamaba. A donde quiera que él iba o cualquier cosa que él hacía que era muy íntimo, que era muy personal, él siempre llamaba solamente a 3 discípulos. Algo vio en ellos, algo vio en esas personas que en lo más grueso del Señor, en los milagros más gruesos, en la forma donde Jesús demostraba su humanidad, no se la demostraba a todos. Cuando demostraba qué tan espiritual era, cuando demostraba cómo era el cielo, solo se lo demostró a 3 personas. Si tú vas a servir a Dios, procura ser de los discípulos íntimos de Jesús. No seas igual que los demás. No seas aquellas personas que solo te van a llamar por algunas cositas. Trata, procura, lucha por ser los discípulos íntimos de Jesús. Son los que ven mejores cosas. Son los que viven mejores cosas, pero también son a los que se les demanda más cosas, pero también son los que responden más que los otros. De hecho, uno de los discípulos de esos íntimos del Señor fue aquel que estaba en la cruz del Calvario. Era el único que estaba allí, soportando, viendo a su maestro en una cruz, pero diciéndole: Señor, todo mundo te dejó, pero yo sigo acá. ¿Sabes? Cuando tú eres de esas personas que cuando se alejan de todo, que cuando te alejas de los caminos del Señor, tú te conviertes en uno igual que los demás. Pero a pesar de la lucha, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que has vivido, a pesar de todas las presiones que están encima de ti, tú le dices: Señor, yo permanezco. Tú te estás convirtiendo en un hombre y una mujer que es un discípulo íntimo del Señor. Quiero que me acompañes a Marcos, por favor, 9:1. Vamos a leer. También les dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Versículo 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, ¿y quién? Y Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Dice: allí se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vayamos por favor a Marcos 14:32. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, di conmigo, discípulos. Dice: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿A quiénes llamó? Pedro, Jacobo y Juan. Vayamos ahora a Lucas 8, por favor. 8:50. Dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, mira esto, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. En 3 lugares diferentes Jesús solo llamó a 3 de sus discípulos. Tenía 12, pero solo llamaba a 3: Pedro, Jacobo y Juan.
Yo no sé de cuáles quieres ser tú, pero yo quiero ser discípulos como esos tres. Yo quiero ser esos discípulos que cuando, a pesar de que hay muchos, Jesús solo llamaba a aquellos que aguantaban. Jesús llamaba solo a aquellos que soportaban. Jesús llamaba solo a aquellos que permanecían. Jesús llamaba solo a aquellos que estaban allí, aunque todos los demás, sabes, todo mundo quiere ver, pero ninguno quiere pagar el precio. Todo mundo quiere ser partícipe, pero ninguno quiere pagar el precio, o pocos están dispuestos a pagar el precio, a ser discípulos íntimos de Jesucristo. Pero cuando yo veo la vida de estos tres, veo hombres que tenían carácter, que tuvieron miedo en algún momento, que desfallecieron en algún momento, desfallecieron, pero eran aquellos que le decían: Jesús, no importa quién te deje, aquí vamos a estar. Tenían la actitud, tenían el carácter para estar allí. Sabes, en algún momento dado vieron a la hija de Jairo resucitar. ¡Qué milagrón! Pero imagínate cómo te sentirías tú siendo de los discípulos de Jesús, que estuviste dispuestos a seguirlo y le van a llamar que la hija de Jairo está muerta. Le dice: vamos a ver a la hija de Jairo. Llegan a la casa de la hija de Jairo y todos se quedan acá, solo Pedro, Jacobo y Juan entren conmigo. Ya me imagino yo a Pedro, a Jacobo y Juan: espérennos aquí, mucha. Y solo estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y ven a una niña resucitar. ¡Wow! Pedro, Jacobo y Juan. Si tú ves cómo llamó el Señor a Jacobo y Juan en la Biblia: los Boanerges, los hijos del trueno. Solo eso habla mucho de quiénes eran en el Señor. Eran los hijos del trueno. Tal vez eran inquietos, tal vez eran tremendos. Miren, estos dos eran, pero ay, Dios mío, ven una ciudad y la ven llena de pecado y le dicen: maestro, si quieres oramos que descienda fuego del cielo y que se mueran todos. ¿Sabes? No importa el carácter que tenían, sabían seguir órdenes. Cuando tú ves en la transfiguración y lees toda la historia de la transfiguración, Jesús les dice: no digan nada hasta que yo resucite. Y sabes, tener esas personas, lo que dice ahí, y no dijeron nada, sino solamente entre ellos discutían: muchachos, ¿qué pasó? Vimos a Moisés, vimos a Elías, pero no dijeron nada. ¿Tú te imaginas a Pedro con el carácter que tenía para volar cabezas? No iba a la oreja, era volar la cabeza. Y estos hijos del trueno, que eran volátiles y que no sé, tenían una actitud que eran así, quemaban. Ahí sí, donde pasaba, quemaba. Y Jesús les dice: no digan nada hasta que yo resucite. No se podían quedar callados, pero al menos entre ellos discutían. Pero sabían seguir órdenes. Sabes, esas personas eran íntimos de Jesús. Uno de ellos se recostaba en el pecho del maestro. Uno de ellos no importaba lo que los demás dijeran, no importa que lo criticaban, no importa que murmuraban en contra de él. Él no le importaba nada, sino lo único que le importaba era estar en el pecho del maestro, estando ahí, confortándose ahí, diciendo: ay, qué rico estar en el pecho del maestro. ¿Sabes tú por qué tú no llegas al pecho del maestro? Porque no te sientes digno de llegar a ese lugar. Porque no tienes la actitud de estar ahí recostado en el Señor. A veces no tienes el tiempo para estar recostado en el Señor. A veces te cuesta, a veces hay mucho trabajo. Pero cuando yo veo estas tres historias, ven una niña ser resucitada, se les aparece, Jesús se transfigura, aparece Moisés, aparece Elías y ven parte de las vestiduras del cielo. Pero cuando tú ves ahí, llama a los discípulos: vamos a orar. Les dice: cuando ya van a llegar al lugar, todos quédense aquí, solo Pedro, Jacobo y Juan síganme. Otra vez. Otra vez. Pero cuando Jesús demostró su humanidad, solo llama a Pedro, a Jacobo
y a Juan. Y les dice: estoy afligido, estoy triste. Tú debes de ser un discípulo al cual Jesús le pueda confiar lo que a pocos le va a confiar. Este es el tiempo en que tal vez a algunos pocos Jesús se le va a aparecer y le diga: mira, hay pocos obreros, necesito que oremos más porque hay pocos obreros. Y Jesús te va a poder confiar esas palabras. Y no dice: que se pierdan. A veces somos así nosotros. Pero tú debes de ser una persona que Él pueda llamar a los mejores milagros. Que tú puedas ser una persona que cuando Él decida demostrar su gloria y su reino, al primero que llame sea a ti. Que cuando Él también decida demostrar que en algún momento está triste, te pueda hablar a ti y decirle: Señor, no estés triste porque aquí hay alguien que es diferente. Amén. Yo quiero que me acompañes a esto último que te quiero decir, y con esto quiero cerrar el ciclo de servir y ser discípulos. Juan 21:15. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Están seguros? ¿Cuántos aman al Señor? Levanten bien la mano. ¿Quién ama al Señor? Juan 21:15. ¿Lo tienen? Dice: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahí le cambió. Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Por qué le dijo apacienta mis corderos? Después de que le preguntó si le amaba. Sigamos leyendo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ya no le dijo: ¿me amas? ¿Me quieres?, le dijo. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Mira esto. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. Ahí está hablando de discipular y de trabajar y de servir. Apacienta mis corderos. Segunda vez se acerca al Señor y le dice: Pedro, ¿me amas?, le dice. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Después dice: pastorea mis ovejas. Le vuelve a preguntar otra vez: Pedro, ¿me quieres?, le dice. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y de último le dice: sígueme. Tú no puedes amar al Señor sin apacentar sus ovejas. Tú no puedes decir amo al Señor si no estás pastoreando a otros, si no estás discipulando a otros. Porque ¿cómo le pretendes seguir si no le amas, si no le sirves? ¿Cuál es el mejor amor? ¿El que se demuestra o el que se habla? ¿Ah? El que se demuestra. ¿Sabes que de los cristianos son más palabras que hechos? En las iglesias abunda más gente que ama al Señor de palabras que de hechos.
Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Amas al Señor? Apacienta sus corderos. ¿Amas al Señor? Pastorea sus ovejas. ¿De verdad amas al Señor? Apacienta sus ovejas. ¿Sabes quién van a tener el mensaje de hoy? Solo los íntimos. ¿Sabes quién van a hacer caso que hay que pastorear, discipular? Solo los íntimos. Y voy a hacer algo que nunca he hecho, pero porque para la honra y gloria del Señor ya vamos a salir en televisión. Les cuento. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Ahora voy a hacer algo. Tú que me ves en televisión, procura convertirte en un discípulo íntimo de Jesús. Y te vamos a esperar en esta iglesia para pastorearte. Amemos al Señor. Amemos al Señor. Si tú le amas con todo tu corazón, le vas a servir con todo tu corazón. Yo quiero hacer un llamado hoy muy especial. Para empezar, aquellos que quieren amar al Señor como se debe de amar, no como nos han enseñado a amar, como se debe de amar. Si tú eres una de esas personas que quiere amar al Señor como se debe, hoy tú entendiste que necesitas discipular, necesitas formar discípulos y necesitas pastorear a otros. Así que tratan de amar al Señor, lo han tratado de amar con lo que ustedes han aprendido, les han enseñado, pero hoy van a empezar a amar al Señor como Él se merece y como Él espera. Sé que no es fácil. A la tercera vez Jesús le pregunta a Simón, a Pedro, y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Sabes por qué él llora? Porque no tenía a nadie que estaba pastoreando. Él lloró porque le dice durante 3 veces: pastorea a mis ovejas. Y le dijo: si me amas, tienes que pastorear, tienes que discipular. Y Pedro se entristeció. ¿Sabes? Si él esperó que crucificaran al maestro, todavía no seguía discipulando. Esperó después 40 días hasta que llegó el Espíritu Santo. El día que llegó el Espíritu Santo y bautizó a aquellos 120, el primero que se levantó a predicar fue Pedro. El primero que se levantó, agarró valor y se puso en pie y empezó a predicar fue Pedro. Yo me imagino a Pedro acordándose de las palabras de Jesús: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y él se levanta y empieza a predicar, y en su primera predicación 3,000 personas se convirtieron, porque él entendió que tenía que pastorear, él entendió que tenía que discipular, y tal vez en ese tiempo no encontró cómo, pero cuando vio la oportunidad dijo: este es el momento, este es el tiempo, hoy voy a empezar a pastorear. Y se predica y se levanta y dice: hermano, esto fue lo que el Señor profetizó, y 3,000 personas se convierten. Tú no sabes la capacidad que tú tienes para evangelizar, pero tienes mejor capacidad para pastorear. Sé que no va a ser fácil, algunos va a ser un poco difícil, tal vez por tu carácter,
tal vez por la gente que te va a llegar. Pero Jesús le entregó cuentas al Padre, no de los milagros que hizo. No le entregó cuentas de la gente que sanó, de la muerta que resucitó. Jesús, antes de ir al cielo, le dijo: Padre, de los que me has dado, solo uno se perdió, el que tenía que ser de perdición. Jesús solo entregó cuentas de sus discípulos, ni de la vida que no, entregó cuentas de sus discípulos. Procura solamente entregarle las cuentas de tus discípulos. Padre, iglesia, yo te voy a pedir, si tú ya estás formando discípulos, extiende tu mano hacia la vida de ellos. Todos los que estamos formando discípulos entenderán que ninguno empezamos fácil. Nos costó, nos sigue costando. Pero es nuestro deber cuando decimos: Señor, te amamos, vamos a pastorear. Padre, yo te pido por la vida de cada uno de ellos. Si ellos pasaron aquí al frente, es porque te aman, pero no sabían cómo demostrártelo. No sabían cómo demostrarte que te amaban. Señor, pero van a empezar a demostrarte con hechos que te aman, que te anhelan y que te desean. Yo te pido, Espíritu Santo, que los guíes a cada uno de ellos para formar sus discípulos, para pastorear. Ponles a cada uno el corazón pastoral. Cambia corazón duro, cambia corazón débil, cambia todo corazón de piedra, Señor, y pon un corazón sensible, pon un corazón conforme al tuyo, pon un corazón pastoral en cada uno de ellos. Señor, cambia sus vestiduras, Señor, y ponle vestiduras nuevas. Quita las palabras que hay en su boca y pon un carbón encendido en los labios de cada uno de ellos, para predicar, para anunciar, para discipular. Oh, broshketarabracanda. Y van a ser hombres y mujeres que van a aprovechar las oportunidades. Ustedes no van a orar por milagros, van a orar por oportunidades. Señor, mándame gente necesitada. Y cuando llegue la gente necesitada, usted va a decir: aquí está el que tengo que discipular. Si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, y tú que me estás viendo por televisión, si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Si se han apartado de los caminos del Señor, ese es un buen tiempo, es un buen momento para acercarse con el Señor y demostrarle que le amamos, así como Él nos amó primero. Yo le voy a pedir a toda la congregación que juntos podamos hacer esta oración. Señor Jesús, esta tarde te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones mis pecados y que me des una vida nueva. Hoy me declaro que soy un hijo de Dios, que ya no soy huérfano, sino yo tengo un Padre. Salgo de este lugar teniendo un Padre que me ama con todo su corazón. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Padre, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, papá. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.